Muy bien, ¿tu nombre? Claudio Archubi. Claudio Archubi. Y tengo un libro acá, La máquina de las alegorías. Contanos un poco. Bueno, esto fue un proyecto que nació hace unos años, un Ajá. proyecto de escritura en el género del poema en prosa, pero llevando este género, este formato, a uno de sus límites. No son poemas en prosa tradicionales, son poemas en prosa que están estructurados en varias partes y aparte están integrados en una hiperestructura que es la estructura del libro. O sea, es un libro completamente estructurado. ¿Por qué esto? Esto es funcional al juego intertextual que hace el libro con un pensador, escritor y místico catalán de la Edad Media, Raimundo Lulio. Raimundo Lulio es conocido a través de Borges y de Umberto Eco. Exacto. En sus célebres textos acerca de la máquina de pensar, porque Raimundo Lulio se convirtió al cristianismo luego de una vida mundana, como varios místicos lo han hecho, y dijo haber encontrado un método infalible para convertir a los infieles. Qué bueno. Este método era una suerte de método mecánico combinatorio de varias ruedas concéntricas con conceptos que se manejaban en la teología de la época, como los atributos de la divinidad, combinándolos en las distintas ruedas para formar todo el conocimiento disponible en la época y, a pretensión de Lulio, todo el conocimiento universal. Qué bueno. Entonces, él pretendía haber encontrado una especie de mecanismo o máquina que podía abarcar todo el conocimiento universal y escribió un libro sobre eso. Y con eso se fue en una cruzada quijotesca a intentar convencer a los musulmanes de la verdadera fe. Entonces, obviamente no le fue muy bien, pero vivió hasta avanzada edad y, bueno, logró incluso insertar su método en los ambientes académicos de París. Claro. Fue muy conocido y muy celebrado finalmente. Nosotros decimos siempre al nivel humano, ¿no? Así, de que no le ha ido muy bien y qué sé yo, pero siempre deja algo. Sí, digamos, el propósito de este libro no es devocional ni un homenaje al místico, sino contraponer esto con la mirada actual. Claro. Y a mí me interesó mucho como científico, porque Lulio pretendía integrar la razón con la fe, es decir, una verdad racional con una verdad de tipo emocional, como la fe religiosa. Entonces, ese intento de unificar esas dos miradas, a mí como físico me interesó mucho porque, en cierta forma, el espíritu de los físicos teóricos, por lo menos, es un espíritu romántico que intenta llegar a una especie de mirada unitaria del universo. Y más como poeta me interesaba entrecruzar el discurso racional con un discurso emocional de tipo poético. Claro. Entonces, ese es el punto de contacto entre el místico Raimundo Lulio y el espíritu de este libro, que es un libro que toma distancia del místico. Sí, toma la distancia que es buena, porque la toma en una época, además, en donde la gente está con lo espiritual, pero no con lo religioso. Exactamente. Entonces es importantísimo la manera que tenés de enfrentarlo vos. Así que... Sí, digamos, hay guiños para el lector, hay puentes de contacto que uno tiene que ir descubriendo a través del libro, pero lo fundamental es que no es un libro construido artificialmente, sino a partir de mis vivencias en mi época en que vivía en Mar del Plata, que es una ciudad frente al mar como la ciudad de Mallorca, donde creció Lulio. Y bueno, hay puntos de contacto vivenciales entre cosas que vivió Lulio y cosas que yo viví tomando distancia en mi ciudad natal. Entonces,
tiene un elemento personal, que para mí es algo que no debe faltar en la poesía. No, seguro El que no. elemento expresivo, personal, emocional, que hace que la construcción no sea una cosa abstracta y truculenta, como se suele decir en la cocina literaria. Exacto. Bueno, y acá vamos a estar escuchando algo fascinante, porque son tres autores que... Son tres poéticas completamente distintas, entonces, pero a la vez, de tan distintas, puede ser muy parecido. Espero que parecidas en el grado de autenticidad que tiene cada una de ellas. Yo conozco las otras dos y doy fe de esa profundidad, de esa autenticidad. Fenómeno. Ha sido más que amable. Muchas gracias.